En este tiempo de la fe, si hay algo que el Señor nos marcó es que es un tiempo donde el Señor quiere que crezcamos en la fe. Hemos llamado esta serie El justo por la fe vivirá, y en cada predicación donde tratamos un tema específico sobre la fe, tomamos algo determinado, ¿no? Como el justo por la fe. Dijimos el otro día, agradará a Dios, ¿se acuerdan? Y veníamos con esta serie, ¿no? Obedecerá a Dios. Y ahora vamos a hablar, el justo por la fe sanará, hablando de la sanidad. ¿Qué tema? El tema de la sanidad, porque precisamente si hay algo que el Señor quiere que junto a la predicación del Evangelio vayan acompañados, algo es las sanidades. Nosotros en este tiempo tenemos que pedirle al Señor que nuestra fe aumente para ver muchas sanidades, muchos milagros. Ahora vamos a hablar un poquito de este tema de la sanidad. El justo por la fe sanará, se titula esta predicación. Yo los quiero invitar que vayamos al Evangelio, mejor dicho, vamos a ir a Santiago, capítulo 5, verso 14, y vamos a leer una porción de la palabra que dice así, verso 14, 5, verso 14. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él, y los unja con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos con otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Miren qué linda cómo termina, ¿no? La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Yo, si estuvieran todos acá en la iglesia, les diría, ¿cuántos justos hay aquí? Y algunos mirarían, yo soy digno de ser justo. No, nadie somos dignos de ser justos. Partamos de esa base. Si somos justos es por la obra de Cristo. Y somos limpios por la sangre de Jesús, nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, ahí sí todos levantaríamos la mano. Todos sabemos que fuimos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero ahora profundizar un poquito en este pasaje, pero antes quiero comentarles que esta es el justo por la fe sanará, parte 1, y el domingo vamos a hacer el justo por la fe sanará, parte 2. Aquí vemos, ¿hay algún enfermo? Está hablando de enfermedad. Después dice, ¿hay algún enfermo? Inmediatamente dice que llamen. Hay una acción, hay una actitud de aquel que está enfermo o aquellos que están con alguien enfermo. Que llamen. ¿A quién? ¿Al médico? No, acá no dice al médico. Dice que llamen a los ancianos de la iglesia. ¿Está mal llamar a los médicos? Por supuesto que no está mal. Dios también sana a través de los médicos. Muchos de nosotros hemos sido sanados a través de los médicos. Pero aquí puntualmente estamos hablando de una sanidad que viene de parte de Dios, ¿sí? Es más, muchos de los que estamos aquí, en los cuales yo también me incluyo, hemos sido sanados en enfermedades en las cuales intervinieron los médicos, obviamente la voluntad de Dios para sanarnos, y también muchos hemos sido sanados sobrenaturalmente de aflicciones que hemos tenido. Entonces dice, para que vengan y oren por él. Entonces, hay un enfermo, hay una actitud de fe. Cuando vos vas a los ancianos de la iglesia, los ancianos en el antiguo se representaban a los pastores, aquellos que tenían un cargo delegado por Dios, una autoridad delegada por Dios, un manto pastoral, ¿sí? Donde Dios respaldaba a través de estos actos, obviamente con sanidades.
Y dice aquí, y oren, dice, y vayan y unjan con aceite en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, dice aquí. Entonces, es decir, el anciano en sí mismo, no, el anciano actúa también en una actitud de fe para que en esa oración haya en el nombre de Jesús una sanidad. Y dice, la oración ofrecida con fe, lo que acabamos de leer, sanará al enfermo. Entonces, miren qué interesante cuántas cosas se conjugan en este versículo. Hay una enfermedad, hay una actitud de fe de acercarnos a los ministerios o acercarnos a alguien que tiene fe. Esta persona a la cual nos acercamos también tiene fe como para orarte, entonces así se conjuga en el nombre del Señor un acto donde Dios manifiesta su sanidad. Pero no termina allí, porque dice, el Señor hará que se recupere, obviamente, el resultado de la sanidad. Pero inmediatamente dice algo interesante, y en esto vamos a hacer énfasis en esta noche, en la palabra. Dice, si cometió pecados, interesante, será perdonado. ¿Por qué relaciona la sanidad? Obviamente la fe para sanar, pero también dice si cometió pecados. Entonces quiere decir que aquí habla del perdón a la persona que cometió pecados, muchos pecados, pero dice será perdonado. No dice serán perdonados los pecados, será perdonada la persona. Y dice, confiésense los pecados unos a otros para que sean sanados. Entonces vuelve otra vez a hacer énfasis en el pecado, la necesidad de confesar nuestros pecados. Ustedes saben que cuando uno confiesa pecados es porque generalmente hay una actitud de arrepentimiento. Es muy raro que una persona confiese pecados si no tiene una actitud de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es precisamente el cambiar la forma de pensar, el cambiar la forma de vivir, el cambiar la forma en cuanto a las actitudes que tenemos para con las vidas y los hechos que cometemos, y eso produce que querramos confesar pecados. Confesar, abrir el corazón, lo que comúnmente decimos, abramos el corazón en la presencia de Dios, abramos el corazón. Entonces, qué lindo que es, y qué dice aquí, inmediatamente después de esto, dice, la oración ferviente del justo, dice, tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Bien, yo quería hacer un poquito hincapié en que muchas veces la sanidad divina está acompañada por el perdón de los pecados. Entonces, quería ir a Marcos 6, 3, y quería hablar precisamente de una actitud contraria a la que vimos recién, totalmente opuesta. Nosotros acá hablamos de que una persona estaba enferma, se acercaba a los ancianos, el anciano ungía con aceite, la oración de fe sanará al enfermo. Pero fíjense lo que dice aquí en Marcos 6, verso 3 al 5. Vamos a ir a todo lo opuesto a lo que vimos recién. Dice, empieza, y se burlaban. Y decían, ¿de quién? De Jesús. Estas personas que estaban allí en Nazaret. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos. ¿Quién? Las personas a las cuales el Señor Jesús les estaba predicando el Evangelio. Y se negaron a creer en Él. El antife. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado? La fe de marcha atrás, ¿no? La fe de la propia opinión. La fe de pensar en uno mismo. La fe de nuestra opinión está por sobre la palabra, sobre lo que estamos viendo. Y dice inmediatamente, entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, y entre sus parientes y su propia familia. Por supuesto, Nazaret era el pueblo donde Jesús había vivido cuando él era pequeño. Entonces todas las personas conocían a sus hermanos, conocían a su madre,
conocían. Es más, aquí nombré a Santiago y precisamente el pasaje anterior, Santiago, que leímos en la epístola de Santiago, es el hermano del Señor Jesús. Por supuesto, por parte de madre, ¿no? Por parte de padre no, porque Jesús, su simiente fue divina. Santiago fue producto de su relación con José. Entonces, es interesante porque aquí dice, y debido a la incredulidad de ellos, ahí está lo contrario a la fe, que es, lo contrario a la fe es incredulidad, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Ninguna duda que esas gentes no eran justas, no creían en Jesús. Entonces, como no creían en Jesús, no tenían acceso a la sanidad divina. ¿Por qué? Porque estaban en una actitud de dureza de corazón, de incredulidad, y aún, miren lo que dice, que lo leímos recién, se sentían ofendidos. Y dice aquí, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos, y sanarlos. En otras partes de las Escrituras, el Señor Jesús dice, y sanaba a todos los enfermos. Sanaba a todos. En muchas partes de los evangelios dice el Señor, sanaba a todos los enfermos que le llevaban a Él. Los sanaba a todos. Ahora aquí fue todo lo contrario. Pudo sanar a algunos. Algunitos nomás. Y estaba Jesús asombrado. ¿Asombrado de qué? De su incredulidad. Interesante. Bueno, la semana que viene vamos, mejor dicho el domingo, vamos a hablar cómo Jesús es asombrado y es maravillado por la fe que tenían personas determinadas. Vamos a hablar de eso ya el domingo. Pero aquí el Señor estaba asombrado de la incredulidad que tenían estas personas. Entonces, el resultado es algunas sanidades. Nosotros somos justos porque creemos en Jesús, somos justificados porque creemos en Jesús, pero qué interesante que es trabajar en el área de la fe para que nosotros seamos sanados de muchas dolencias que hoy tal vez nos aquejan y tenemos, no solamente físicas, también emocionales, también espirituales, que el Señor quiere totalmente sanarlos, pero porque hay áreas de incredulidad en nuestro corazón, no podemos acceder a esa sanidad que ya fue soltada desde la propia cruz de nuestro Señor Jesús. Entonces, quería hacer el ejemplo de la fe, que si hay alguno enfermo entre ustedes, y esa actitud de acercarse, y dice la oración del justo sanará al enfermo, y después quería ir a esta antife, ¿no? Pero inmediatamente que sucede esto, yo acá estoy viendo que las chicas están muy atentas a la palabra, les voy a pedir que sigan estando atentas a la palabra, porque ellas están como ustedes, así están escuchando, porque me hace bien que estén atentos, mirando, ¿no? Es muy importante. Y ¿saben lo que dice aquí en Marcos 6:6? Inmediatamente, lo vamos a leer juntos, Marcos 6:6, vamos a ir aquí. Dice así la palabra. Y estaba asombrado de su incredulidad. Y el Señor dice, después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a las gentes y reunió a sus 12 discípulos, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Y les dijo, puntualmente les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos, escuchen bien esto, se niegan a recibirlos. Él ya había tenido esta experiencia el Señor en su propia ciudad. Se negaron a recibirlo con una incredulidad absoluta. Se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de sus pies al salir para mostrar que abandonan
a esas personas a sus suertes. En otra versión dice, ustedes digan paz a este lugar, y si son hijos de paz, la paz reposará sobre ellos, si no volverá a ustedes. Y sacúdanse los pies, ¿no? Tenemos la época del coronavirus, donde llegamos, nos sacamos los zapatos afuera, si estuvimos siendo mandados, mi señora nos rocía con la bandina por todos lados, entramos en puntita de pie, agarramos unas pantuflas, nos movemos. Bueno, en una palabra, ¿qué queremos dejar afuera? Dejar afuera toda contaminación, todo virus, fuera, en el nombre de Jesús. Bueno, acá es al revés. Si entraste a una casa donde no te recibieron, donde te ningunearon, el Señor dice, no pierdas tiempo, sacudite, bendecilos y ya está. Y seguí camino. ¿Seguí camino a dónde? Bueno, y acá dice, entonces los discípulos salieron y decían a todos, ¿qué decían? Que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. Allí es esa actitud de arrepentimiento y volverse a Dios. Es una actitud de fe y es una materia prima para la sanidad divina. Recuerdo una hermana que yo quiero mucho, es una amiga, no nos vemos mucho, hoy casualmente me mandó un mensajito. Y yo recuerdo que ella era una mujer que tenía fe, tenía otras creencias, y un día estaba muy enferma, y ella entiende que necesita de Dios. Y hay una campaña de evangelista Carlos Anacondia, ella va a esa campaña, pero va en una actitud de fe, pero por una necesidad extrema. Ella tenía un cáncer muy serio, el cáncer que tenía, muy delicada la situación, mujer joven, y ella va, pese a sus creencias erróneas, va en una actitud de fe. Y en ese momento el evangelista Carlos Anacondia empieza a orar, empieza a arrepender, y ella, que tenía el corazón abierto, ella cierra sus ojos y dice, Dios, me entrego a vos, haz lo que quieras. E inmediatamente ella siente como hay una sanidad divina en su cuerpo, y literalmente ella se toca una parte de su cuerpo donde sentía una molestia y eso había desaparecido. Ella entró en una actitud de arrepentimiento, entró en una actitud de entrega y entró en una actitud de fe. Y el milagro se produjo, la sanidad se produjo. Y a mí me viene esto, ¿no? Cuando yo leo esto, que los discípulos están predicando a todos, díganle a todos que se arrepientan, dice, de sus pecados y vuelvan a Dios, y se vuelvan a Dios. Como consecuencia de esto, dice, también expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Bueno, acá te da qué tipo de aceite, ¿no? El mejor, el de oliva, el que es sacado de las aceitunas. Por supuesto que en fe, si vos tenés que hacer una unción de aceite, la puedes hacer con un aceite de la casa, porque no importa el aceite, no importa la marca, lo que importa es la actitud de fe y la actitud profética que estás haciendo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Por supuesto aquí lo está marcando de oliva. Entonces, cuando leí este pasaje me volvía otra vez a llevar al libro de Santiago, donde se está hablando precisamente de esto. Entonces, nosotros trabajamos mucho en liberación. Mi hermana Betty seguramente me está escuchando y la saludo, como muchos hermanos de la congregación. Y nosotros también, cuando llega el momento de la liberación, si no hay arrepentimiento de pecados, si no hay confesión de pecados, si no hay renuncia, ustedes saben que por más que nosotros reprendamos en el nombre de Jesús, por más que nos vamos a desgañotar y no va a pasar nada. Porque le estamos dando derecho legal a ese demonio al no arrepentirnos, a no confesar pecados y a no renunciar a esos pecados. Pero cuando la persona renuncia, se arrepiente y confía sus pecados y reprendemos en el nombre de Jesús, como hicieron los discípulos después de que la gente se arrepintió y se acercó a Dios, fueron liberados. Y hay espíritus de enfermedad también. Hay muchas enfermedades que son producto de la propia incapacidad de no saber cuidar nuestro cuerpo. Pero hay muchas otras enfermedades que son producto de espíritus de enfermedad que atormentan a la gente, y por eso es tan importante
siempre el Señor Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y aún hay enfermedades que no son productos de índole espiritual, que también son sanadas sobrenaturalmente de parte de Dios a través de milagros, de sanidades, que aún la ciencia no se entiende cómo sucede, porque precisamente eso es un milagro. Es un milagro si no fue un milagro. Por ejemplo, en el día de hoy, yo iba en el auto y me entra un mensaje de un líder de la congregación, al cual quiero mucho, y me dice: Norberto, te quiero dar unas buenas noticias. Mi hermana, por la cual estábamos orando, también en el grupo de intercesión han estado orando, mi familia ha estado orando, le hicieron los estudios y vieron que no tiene absolutamente nada, está totalmente sana. Y aún lo que ella tenía alojado en su estómago, que era lo más delicado, no tiene nada. Y si le van a hacer alguna quimio más es por una cuestión netamente de rutina, pero está totalmente sana. Bueno, ahí hubo oración ferviente de parte de la iglesia, de parte seguramente de nuestra hermana que puso esa fe, la hermana de nuestro hermano, que puso esa fe para que esa oración ferviente que viene con fe, más la fe que ella tiene en Cristo, y seguramente ahí el Señor produjo ese milagro de sanidad. Entonces quería seguir haciendo hincapié en esta palabra, ¿no? El justo por la fe sanará. Pero vieron que aparece el tema del pecado de por medio. Entonces vamos a seguir hablando un poquitito de este tema, y yo quiero ir al libro, por ejemplo, de Marcos, capítulo 2, versos 5 al 12. Vamos a leerlo juntos. Marcos, capítulo 2, verso 5 al 12. Dice así la palabra de Dios: al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Había un paralítico. Los amigos de ese paralítico lo llevaron, ¿se acuerdan ese pasaje donde abren el techo de la casa? Porque la casa estaba tan abarrotada de gente que no podían entrar por la puerta ni por la ventana, entonces podían entrar solamente como lo hicieron, una fe tremenda, abrieron el techo y bajaron a Jesús justo adelante de él, dice la palabra, ¿no? Y dice: al ver la fe de ellos, Jesús les dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Quiero que prestemos atención a esta frase: hijo mío. El Señor, no a muchos, a un extraño, no les decía hijo mío. Indudablemente el Señor vio en el corazón de este hermano que era un hijo de Abraham. Era un hijo, una persona que creía en Dios, que creía en el Mesías prometido, que creía en las Escrituras. Y le dijo: hijo mío. Pues dice la palabra de Dios que todos los que creen, los que creen en su nombre, los que recibieron, fueron hechos hijos de Dios. Pues no le dice hijo mío. Y le dice: tus pecados te son perdonados. Entonces, acá es un poco lo que pasó en el Evangelio mejor dicho, en la epístola de Santiago, que hablamos de esa actitud de fe, de esta persona que se ve un enfermo, llévenlo a los ancianos. Y del otro lado, ¿se acuerdan el pasaje que leímos de la incredulidad en Nazaret? Bueno, acá pasan las dos cosas. Fíjense qué interesante. Por un lado están los amigos del paralítico con una fe tremenda, donde Jesús dijo, al ver la fe de ellos, le dijo: hijo mío, tus pecados te son perdonados. E inmediatamente algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados, los incrédulos, pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Estaban enojados porque estaban viendo que Jesús estaba perdonando pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó. Jesús ahí no los confrontó y les dice: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla
y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla, vete a tu casa. Primero le perdonó los pecados y ahora viene la sanidad. Fíjate lo que sucede. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: jamás hemos visto algo así. Tremendo lo que habían visto. Pero fíjense la secuencia. Primero el perdón de los pecados. Aún a alguien que Jesús estaba considerando justo por esa frase tan hermosa que le dijo: hijo mío. Y inmediatamente, ante esta actitud de incredulidad y demostrando el poder de Dios, llevando el Evangelio y mostrando su autoridad, que era el Hijo de Dios, anunciado y prometido por las Escrituras, Él le dice: ponte de pie, tome tu camilla y vete a tu casa. Y ahí se produjo la sanidad. Entonces, fíjense, interesante. Fe, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe sanará. Incredulidad, y después tenemos allí cuando el Señor toma esa decisión y decide sanarlo para cerrar esa obra preciosa donde todos quedaron atónitos. Yo quiero darte esta palabra porque quiero hablar de algo muy interesante. Muchas personas son sanadas en campañas. Muchas personas han sido sanadas por ministerios tremendos como el evangelista Carlos Anacondia, como el evangelista Pablo Rocco, como el evangelista Jorge de Masi, y puedo nombrar infinidad de tremendos hombres de Dios, pastores, hermanos que tienen fe y oran y sanan. Pero hay una actitud de no arrepentimiento, aún en personas cristianas, y vuelven otra vez a enfermarse de lo mismo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la palabra justo no nos habilita a vivir pecando. La palabra justo nos habilita a ser justificados por la fe para salvación, pero también vivir una vida en sanidad y una vida restaurada a los ojos de Dios. ¿Para qué? Para ir a lo más de Dios. Entonces, quiero ir ahora a qué importante que es que el perdón de los pecados y la sanidad, ¿no? Entonces ahí acabamos de leer eso y quiero leer ahora en Juan 8, 34, 36 y dice, el Señor le habla a una persona específicamente que estuvo 38 años paralítico. Está en el estanque de Betesda. Este paralítico estaba allí, Juan 5:14, y dice: ya está sano. En un momento el Señor lo sana, vamos a leerlo. Así que deja de pecar o podría sucederte algo peor. Fíjense, ¿no? El Señor lo está sanando de una parálisis de 38 años. Lo sana, pero le marca ese detalle. Tremendo, gran detalle. Que le dice: ya estás sano. Así que deja de pecar o podría sucederte algo peor. Una frase parecida el Señor utiliza, pero ya no con alguien que Él sana de un problema físico, sino que el Señor utiliza una palabra muy parecida con alguien que Él sana con un tema de una enfermedad moral, en este caso adulterio. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Juan 8, 10 al 11, donde esta mujer es encontrada en el mismo acto del adulterio, está pronto a ser apedreada, como marcaba la ley desde ese tiempo? Ya estaban prácticamente todas las gentes con sus piedras en la mano, jóvenes, adultos, estaban allí pronto a apedrearla y se la llevan a Jesús y allí Jesús entra en una situación donde no hace nada, él se queda en una actitud, hasta dice que escribe en tierra. Entonces le dice: maestro, ¿qué tenemos que hacer con esta mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio?
ahí el Señor Jesús los confronta y le dice que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. El Señor se acerca a esta mujer y le dice, entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos, dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno de ellos te condenó. Y ella dice, ni uno, Señor, asombrada, ¿no? Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. E inmediatamente el Señor le dijo Jesús, vete y no peques más. ¿Qué tema este del pecado, no? Es una mujer que fue perdonada, después fue una mujer que se transformó en una discípula del Señor, una mujer que adoró al Señor, una mujer que no pecó más. Y como no pecó más, después tiene distintas partes en el Evangelio muy preciosas y aún donde el Señor la exalta y habla donde se predique este Evangelio del Reino, se va a decir lo que ella hizo de mí, en ese momento ella unge al Señor y demás, ¿no? Ustedes ya conocen las Escrituras. Entonces, ¿por qué digo esto? Miren, hace muchos años, yo conocí a una mujer a la cual la conocía mucho y profundo, y esta mujer tenía serios problemas de adulterio con su esposo, serios problemas. Y ella había sido sanada sobrenaturalmente, literalmente, sobrenaturalmente, Dios la sanó y le permitió vivir muchos años más. Ella cae en una enfermedad estando precisamente en una relación de adulterio con su esposo. Esa persona es sana sobrenaturalmente, ninguna duda que fue Dios. Es más, esta persona reconoció que fue Dios que la sanó. Ella tuvo un encuentro personal con Dios, vivió de la mano del Señor. Y después, producto de muchas situaciones y muchos avatares que esta persona tuvo, vuelve a incurrir en el adulterio. Fue fuerte porque vivió un proceso muy duro, una enfermedad muy corta y al poco tiempo partió. Por supuesto, Dios confirmó que ella partió con el Señor, ella tenía sueños que venían de parte de Dios, que la consolaban, que la abrazaban, pero ninguna duda que al volver a pecar, aconteció algo peor, ¿sí? ¿Y qué aconteció? Que se acortaron los días, porque Dios no quería, no era el tiempo, pero abrió la puerta de vuelta. ¿Por qué insisto tanto? Porque, miren, si hay algo que no se predica tanto es del pecado. Y en el Espíritu Santo me puso que tengo que predicar del pecado. Y que el pecado muchas veces está íntimamente relacionado con enfermedades. No siempre, pero sí muchas veces, más de lo que nosotros suponemos y pensamos. Entonces, qué importante que es, por supuesto, esta persona partió, y ninguna duda que partió con el Señor. Esta persona, por supuesto, después se dio cuenta, se arrepintió, ya era una hija de Dios. Por eso no juguemos con el pecado. Y yo digo, ¿por qué no juguemos con el pecado? Miren lo que dice el Señor en Lucas 24, 45, 48. Dice, entonces les abrió la mente, está hablando de Jesús para con sus discípulos, para que entendieran las Escrituras. Les abrió la mente Jesús para que entendieran las Escrituras. Jesús ya había resucitado, estaba pronto a ascender a los cielos, y les dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Ustedes saben que Jerusalén es figura de la iglesia. Así que el Evangelio se empieza predicando en la iglesia a los creyentes, a los justos, y desde los justos se predica a todas las naciones. Pero se empieza este Evangelio a predicar desde la iglesia. El evangelismo empieza desde adentro hacia afuera, ¿sí? ¿Y cuál es el mensaje? Miren cuál es el mensaje. El mensaje es, hay perdón de pecados. Arranca así nomás. Y dice, para todos los que se arrepientan.
Ustedes son testigos de todas estas cosas. En una palabra, el Evangelio es para que nosotros creamos que en el arrepentimiento todo lo que Dios tiene viene con poder. Sanidades, milagros, prodigios, todo lo que quieras, el justo por la fe sanará. Ya fue dada esa sanidad. Miren lo que dice en Isaías 53. Dice la palabra 53:5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como oveja. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Si los pecados están sobre el Señor, ¿por qué nosotros a veces los queremos traer de vuelta sobre nosotros? Si nosotros por su llaga hemos sido curados, si nosotros por su llaga hemos sido sanados. Entonces, es importante entender que Dios quiere que nosotros entendamos que somos justos, somos justificados. Por eso el justo por la fe sanará. Yo hoy prediqué esta primera parte porque viene fuerte la segunda. Yo voy a pedir ya a mi hija Anto que venga. Vamos a terminar con una alabanza. Y esto es plataforma para lo que va a venir, porque también vamos a predicar. Vamos a predicar el día domingo, pero también vamos a orar por sanidad. Vamos a orar por sanidad, vamos a orar por arrepentimiento y vamos a orar en una actitud. Yo te quiero dejar pensando con esta palabra, te quiero dejar meditando con esta palabra. Quiero que te confrontes a vos mismo con esta palabra. Tal vez hay enfermedades, hay situaciones, hay cosas, hay cosas que Dios las quiere sanar, las quiere restaurar. Dios te quiere sanar todo, en espíritu, en alma y cuerpo. Y hay un pasaje cuando Juan el Bautista estaba muy mal, él ya estaba pronto a ser decapitado, y Juan el Bautista estaba en la cárcel, y en un momento se acercan los discípulos de él, y Juan le dice, pregúntenle si Jesús era el que iba a venir. Pregúntenle si él es el Mesías. Estaba en un momento tan fuerte, un hombre que abrió el camino para la llegada del Señor. Era la voz que clamaba en el desierto. En un momento de tanta opresión espiritual, él le dice, pregúntenle al Señor. Y los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, Señor, Juan pregunta, ahí en la cárcel, ya pronto a partir, pregunta si vos sos el Mesías prometido. ¿Y saben lo que le dice el Señor? Le dice, díganle a Juan el Bautista, los cojos caminan, los ciegos ven, los leprosos son sanados, y a los pobres les he predicado el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El arrepentimiento y perdón de pecados. Díganle, yo soy el Mesías, el que había de venir. Ninguna duda que de la mano del Evangelio siempre están las sanidades. En otro pasaje en Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos fueron amenazados que no predicaran más, y ellos perdieron un poco de valor, dice que se fueron a orar, y mientras estaban orando decían, Señor, no permitas que no prediquemos, llenanos de valentía, llenanos de poder. Y dice, y a medida que nosotros predicamos, tú extiendes tu mano para confirmar nuestra palabra con sanidades, con milagros, con prodigios. Confirma tú nuestra palabra. Necesitamos empezar a creer que el justo por la fe sanará, seremos sanos y también para sanar. Sano para sanar. Eso vamos a hablar un poco el domingo que viene. Entonces tenemos que volver a creer que el Evangelio va de la mano de sanidades. ¿Hay dolencias en tu corazón? ¿Hay dolencias? ¿Hay pecados morales? ¿Hay pecados tal vez del alma, celos, envidias? Eso también es enfermedad.
Es enfermedad del alma, no es del cuerpo. ¿Y sabes qué? Esa enfermedad del alma, si no la arreglamos, después viene al cuerpo. Hay un salmista que dice, mientras callé, envejecieron mis huesos y en mi gemir estaba todo el día. ¿Sabes qué? Cuando te callás, cuando te guardás las cosas, cuando te las metés adentro, te estallan por algún lado. Y aún vienen dolores de hueso, vienen reumas. Vienen situaciones porque hay falta de confesar. Y hay que arrepentirse. Basta, Señor, yo no quiero más. No quiero más. Por eso, yo te invito en esta hora que cierres tus ojos. Mientras Anto empieza a cantar esta alabanza, yo voy a hacer una oración, no de sanidad, sino de arrepentimiento. Para que seamos perdonados de nuestros pecados. Como escuchamos, el peor pecado es la incredulidad. El Señor se asombró de la incredulidad de ellos. Yo le ruego a Dios que no se asombre de la incredulidad en la iglesia. Libranos, Señor, que seamos incrédulos dentro de la iglesia y que queramos partecitas del Evangelio y otras no. Creamos en la salvación, pero vivamos enfermos. Señor, el justo por la fe sanará. Lo declaro en el nombre de Jesús. Vamos a escuchar el pedacito de esta alabanza y vamos a terminar con una oración en el nombre de Jesús. Se va. La aflicción se va. Corazones son sanados. En presencia. En presencia del Rey. Tus manos al cielo y decí en presencia de Jesús. En presencia de Jesús. De Jesús. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Príncipe de paz. Príncipe. La enfermedad se va en el nombre de Jesús. La enfermedad se va. Cuerpos son sanados. Cuerpos son sanados. En presencia. En presencia de se va a proclamarlo en el nombre de Jesús. La enfermedad se va. Cuerpos son sanados. Cuerpos son sanados. En presencia de Padre, en el nombre de Jesús, hemos predicado tu palabra y declaramos y creemos que el justo por la fe sanará. Creemos que vos nos querés ver sanos, nos querés ver fuertes, nos querés ver vigorosos, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso queremos pedirte perdón y arrepentirnos de nuestros pecados. Espíritu Santo, te damos permiso para que nos traigas convicción de pecado. Queremos arrepentirnos de pensamientos negativos, de incredulidad. Señor, aún de muchas veces decir mi enfermedad. Mi enfermedad. Mi enfermedad. Señor, la enfermedad no es mía. Vos te la llevaste en la cruz del Calvario. Vos la sanaste en la cruz del Calvario. Por tu llaga hemos sido curados y sanados. Por eso en el nombre de Jesús nos arrepentimos para perdón de pecados. Tómate un minutito allí mientras Anto sigue cantando y deja que el Espíritu Santo te muestre en qué tenés que arrepentirte. Celos, envidias, contiendas, incredulidad. Opera Espíritu Santo, opera Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.
enfermedad se va. La enfermedad se va. Cuerpos son sanados. Hoy cuerpos son sanados. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En presencia de mi Rey. En presencia, buscamos tu presencia, Señor. Nos acercamos a vos, Señor. En presencia Sí, Jesús. de mi Rey. Amén, hermanos, les bendecimos, les amamos. Nos vemos en la gracia de Dios el día domingo. Vamos a predicar esta segunda parte, vamos a cerrar. Vamos a orar por sanidades específicamente. Pero de acá al domingo escudriñemos, trabajemos, arrepintámonos. Digamos como el salmista: Señor, aún líbrame de los pecados que me son ocultos. No hay ningún pecado que el Señor no pueda perdonar. Y ninguna enfermedad que el Señor no pueda sanar. Te bendigo, iglesia. Te amamos. Gracias. Ahí mi señora está sacando fotos, pero tiene que apagar la camarita. Los bendecimos. Seguimos sanando. Seguimos sanados por la gracia de Dios. Amén.